Hola muchachos, bienvenidos a la primera clase del mes de mayo. En esta sesión revisaremos la Segunda Guerra Mundial, conflicto bélico que se desarrolló entre los años 1939 y 1945 en Europa y en buena parte del mundo. Tal como se lee en el objetivo, en esta sesión intentaremos indagar en los actores principales, sus causas y cómo ésta se fue desarrollando. La idea es formarse un panorama general del conflicto para trabajarlo y analizarlo más adelante. Dale, comencemos. Para entender el origen y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial hay que remontarse a comprender algunos episodios que ya hemos conversado en sesiones anteriores, por ejemplo el surgimiento del fascismo, y de gobiernos como el italiano o el alemán que lo llevaron a la práctica. Recordemos el resentimiento que existía en estas dos naciones y que queda explicado en esta cita de la historiadora María Dolores Béjar, producto de la derrota en la Primera Guerra Mundial y de las condiciones que le habían impuesto los vencedores, además de las consecuencias que tuvo en ellos y en sus poblaciones la crisis económica de 1929. En estos dos países, Italia y Alemania, surgieron líderes carismáticos que supieron canalizar esa ira en un nacionalismo exacerbado, que por medio de la propaganda y la creación de una fuerza militar sin precedente llevarían a su pueblo al verdadero engrandecimiento de sus naciones con el fin de superar la humillación a la que habían sido sometidos. En ese tránsito a la grandeza no eran admitidos aquellos que ellos consideraban enemigos del pueblo y que podían interponerse en los objetivos propuestos, ya sea por razones biológicas, culturales o políticas. Así, por ejemplo, en Alemania, por orden de Hitler, fueron perseguidos, controlando su vida privada e incluso prohibiéndoles su libertad y sus derechos distintos tipos de personas. Opositores al partido nazi, liberales que creían en los cambios democráticos que debían tener Alemania, judíos considerados como una raza extranjera que se alimentaba del pueblo alemán, como el que vemos en pantalla, que lleva ese letrero que dice yo soy un degenerador de la raza, homosexuales, que eran considerados como enfermos mentales, y comunistas, que eran considerados también o vistos como enemigos del pueblo, porque solo querían el beneficio del proletariado y no el beneficio de todo el pueblo alemán. Con la peligrosa popularidad conseguida a punta de propaganda, con tintes cada vez más vengativos y violentos, en 1932 Hitler gana las elecciones en Alemania para convertirse en canciller, una muestra de lo que puede generar o lo que se puede generar en un país o en una sociedad en contextos en los que la sociedad está necesitada de respuestas. Eligen al que ofrece soluciones rápidas, drásticas y no les importa pasar a llevar la libertad de las personas. Una vez en el poder, Hitler se encarga de ir eliminando poco a poco todos los componentes democráticos que existían en su país, de manera de establecer un gobierno en el que solo él y su partido tengan el poder total, lo que llamaríamos una dictadura, o en este caso extremo, un gobierno totalitario, que Hitler bautizó como el Tercer Reich o el Tercer Gran Imperio Alemán. Constituido el Tercer Reich, Hitler tomaría medidas que van desde la censura de los medios de comunicación y el control de todos ellos, exaltando su figura, como el que se muestra en la imagen. Eliminará los derechos mínimos y básicos de los que consideraba sus enemigos y los enemigos de la nación alemana, punto que merece una clase aparte y que ya veremos próximamente. A ellos los mandaba a campos de trabajo forzado o incluso a campos de exterminio. Y además desarrolló un creciente expansionismo militar apuntando a las naciones vecinas para obtener recursos económicos que le permitieran crecer en este aspecto, como los que se refleja en la imagen de la mano derecha. El Führer, título que Hitler se propinó y que significa líder o jefe, saltándose las prohibiciones que le había exigido el Tratado de Versalles, este tratado de los vencedores en la Primera Guerra Mundial, acompañó este expansionismo con el desarrollo de una industria militar de las más potentes de la época. Así, a partir de 1938, comenzó a ocupar territorios de lo que él llamó el espacio vital del pueblo alemán para sobrevivir, tal como queda demostrado en los países pintados de rojo. La pregunta que surge entonces es, ¿por qué las naciones como Francia e Inglaterra no lo detuvieron en ese momento si eran capaces de ver que Hitler estaba creando una nación totalitaria, racista, discriminadora y además expandiéndose a otros países? Es una pregunta muy interesante. En este ambiente que se aprecia ya tenso, nos adentramos en lo que será el desarrollo del conflicto. La pasividad de Francia e Inglaterra llega a su punto cúlmine cuando Hitler en 1939 invade Polonia. Este país, Polonia, en el que antiguamente sus tierras habían pertenecido a Alemania y Rusia, es dividido mediante un tratado de no agresión firmado entre Hitler, líder de Alemania, y Stalin, líder de la URSS, para volver a recuperar sus territorios. A los polacos ni les preguntaron, y este pacto causó gran revuelo porque Alemania es anticomunista y la URSS es la nación que lidera el comunismo internacional, lo que evidencia, una vez más, que las ansias de poder y recursos están por sobre las ideologías.
Estos hechos provocaron que Francia y el Reino Unido le declarasen la guerra a Alemania por haber invadido Polonia el 3 de septiembre de 1939, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. En los primeros momentos del conflicto, Reino Unido envió tropas a Francia para preparar la defensa, pues creían que Alemania tomaría la ofensiva, tal como terminó sucediendo. Lo que no esperaban los ingleses ni los franceses fue la estrategia agresiva utilizada por los nazis, que venía a romper con todas las tácticas utilizadas en la Primera Guerra Mundial, que fueron de corte más defensiva, las recordadas guerras de trinchera. En esta ocasión, los alemanes, al conocer su potencial, optaron por una guerra relámpago o Blitzkrieg, una ofensiva rápida de infantería y tanques blindados Panzers que terminó por derrotar a los franceses en un corto periodo de tiempo, anular sus defensas y provocar la huida de los ingleses a su isla, no sin antes verse arrinconados en la ciudad de Dunkerque, que podría haber significado el punto final del ejército inglés y la victoria total de Alemania. Los ingleses, con la ayuda de la armada y barcos civiles, lograron huir y defender su isla. Con el ánimo crecido por sus recientes logros hacia 1940, Hitler ya es dueño de una buena parte de Europa: Dinamarca, Noruega, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos y por supuesto Francia. Para los aliados, Francia y Reino Unido, el panorama es bastante desolador. A esto hay que sumarle que desde 1936 Hitler mantiene un pacto de colaboración estratégico con Benito Mussolini, líder de Italia y también instaurador de un régimen totalitario fascista. Aún así, Italia no tiene el potencial alemán y más que ser una ayuda, supone una carga para Alemania, que constantemente debe prestar ayuda logística. Aquí se ve cómo ambos controlan Europa. Hacia 1941, juntos, Alemania e Italia son ya casi dueños de Europa. Por su parte, Reino Unido, fundamentalmente en el aire con la Real Fuerza Aérea Británica, es capaz de hacer frente casi en solitario a estos enemigos para defender su isla. Su primer ministro, Winston Churchill, ordena a sus tropas defender a toda costa el territorio. Hitler en estos momentos pasa su mejor versión, piensa que tiene todo controlado. Con esta confianza y con la sensación de tener la situación dominada, Hitler emprende la Operación Barbarroja, que no es otra cosa que pasar a llevar el tratado firmado con Stalin, que ya habíamos visto recién, e invadir este país. Su gran motivación era conseguir el petróleo que mantenía en sus reservas o en sus manos la Unión Soviética. Así, en junio de 1941, invaden territorio ruso con cerca de 3 millones de soldados. Hitler está librando una guerra en dos frentes: el occidental contra Reino Unido y Francia, que ya ha sido derrotada, y el oriental con la URSS, un escenario difícil, pero que por el momento siguen manteniendo bajo control. Pero la guerra no solo tuvo como escenario Europa. Hacia 1939, Japón, país líder de Asia en cuanto a desarrollo en diversos aspectos, firma un tratado de cooperación con Alemania, formando así un eje de apoyo entre alemanes, italianos y japoneses. Este país asiático piensa transformarse en la verdadera potencia de Asia, ocupando todos estos territorios, que chocarán con los intereses de Estados Unidos y de los países europeos que tienen sus colonias acá. Así, en un acto claro de guerra, en diciembre de 1941, Japón ataca con bombarderos aéreos la base norteamericana de Pearl Harbor, una pequeña isla en el Océano Pacífico. Ante esta agresión, el presidente norteamericano Theodore Roosevelt declara la guerra a Japón en ese mismo año de 1941. Siendo testigo de esto, Hitler en diciembre le declara la guerra a Estados Unidos, lo que muchos historiadores destacan como uno de sus peores errores. La guerra entonces se presenta con el siguiente escenario. Hacia 1941 tenemos los aliados, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la URSS, que aun cuando no tenían nada en común, puesto que estos últimos eran burgueses y la URSS pro-proletariado, tienen un enemigo en común y deciden unirse, que es Hitler. Y por el otro, Alemania, Italia y Japón, con sus deseos de expansión y dominio total, forman el eje Berlín-Roma-Tokio. Desde este punto la situación comienza a cambiar para Hitler y a favorecer a los aliados, sobre todo con el ingreso de Estados Unidos. En 1942, este gigante que estaba dormido, Estados Unidos, gana importantes batallas en las islas del Océano Pacífico frente a Japón. La más famosa de ellas es en Midway, en la que la nación nipona pierde 4 portaaviones. En este mapa se puede apreciar el escenario físico del conflicto, lo que ustedes pueden encontrar en la página del texto 52 y 53, Midway y Pearl Harbor. Pero ¿qué está ocurriendo en este periodo 43-45 en Europa? Allí Reino Unido bombardea por el aire a Alemania con gran daño a la población civil
cómo queda ya su infraestructura, como queda expuesto acá en la imagen, y las tropas aliadas comienzan también la liberación de Italia del yugo fascista de Mussolini. En tanto, en el frente oriental, la URSS, en la batalla de Stalingrado, le propina un duro golpe a las tropas alemanas, impidiendo su avance, lo que provoca su derrota en 1943. La batalla se convierte en la más sangrienta y con el mayor número de muertes en la historia de la humanidad. Algunos historiadores plantean que murieron al menos 1.800.000 personas. El 6 de junio del 44, en este caso en el frente occidental, se produce uno de los hechos más trascendentales para el devenir del conflicto y el punto de inicio del triunfo aliado en la guerra. En una acción coordinada y planeada durante meses, los ejércitos de Estados Unidos, Reino Unido y Francia preparan la liberación de este último. Para ello organizan, despistando con toda clase de artimañas y estrategias, el desembarco de sus tropas en las playas del país galo. Eligen Normandía. Este desembarco es conocido con posterioridad como el desembarco de Normandía y permitirá la liberación de Francia y rodear a Alemania. Por el lado oriental, los soviéticos, y por el occidental, los aliados. A partir de acá, a fines del 43 y mediados del 44, los alemanes comenzarán a retroceder. Lo mismo con Italia y Japón. Es más, Italia en 1943 se rinde y los nuevos líderes que piden la paz con los aliados toman preso a Mussolini. En 1944 los aliados llegan a Roma y la liberan completamente. En este mapa se puede apreciar el retroceso de las líneas alemanas en el oriente, acá, y el desembarco de Normandía, en las costas de Francia, además de la liberación italiana acá. Como se refleja en la imagen, la resistencia alemana se hace cada vez más esporádica y la derrota parece inminente, una vez que Francia también ha sido liberada de los nazis. En abril del 45, la capital del Tercer Reich, Berlín, cae en manos soviéticas. Los rusos izan su bandera en el principal edificio de gobierno alemán, el Reichstag. La guerra parece ya ir llegando a su fin y una serie de dramáticos hechos irán configurando su punto final. El 28 de abril del 45, por ejemplo, los italianos, contrarios a Mussolini, que ya estaba detenido, lo fusilan y lo exponen en la plaza de Milán colgando su cuerpo, junto a sus colaboradores. Y en Alemania, en Berlín, en su búnker, rodeado y acompañado solo por sus más cercanos colaboradores, Hitler se suicida de un disparo en su cabeza el 30 de abril de 1945, poniendo fin al Tercer Reich y a sus deseos totalitarios de dominar Europa. Alemania se rinde incondicionalmente. Por su parte, Japón, que todavía mantiene escasos ataques kamikazes contra las fuerzas norteamericanas, es aplacado y obligado a rendirse con una de las medidas más cuestionadas del conflicto, la utilización de la bomba atómica. El 6 de agosto del 45, los bombarderos estadounidenses arrojan sobre la ciudad japonesa de Hiroshima una bomba nuclear, y el 9 del mismo mes, esta vez en Nagasaki, se arroja una segunda. Ambas explosiones asesinaron a un total estimado de 250.000 personas. Japón se rinde el día 15 de ese mes incondicionalmente. Como queda puesta en este mapa, como que se puede apreciar acá, la guerra ha concluido con el triunfo aliado, es decir, de Francia, de Estados Unidos, del Reino Unido y de la Unión Soviética, con un saldo total aproximado de 40-50 millones de personas fallecidas entre civiles y militares de ambos bandos. Aún cuando en los países triunfadores se celebra la victoria, historiadores como Erich Hobsbawm han planteado que quien más perdió fue la humanidad en su conjunto. Es una interesante forma de pensar y que nos puede llevar a nosotros también a ver este conflicto con perspectiva hacia el pasado y ver qué hemos sacado como lección de este conflicto tan grave para la historia de la humanidad. Eso es, muchachos, que estén muy bien, un abrazo, ojalá les haya gustado el relato de la Segunda Guerra Mundial, espero que puedan buscar en internet los episodios que más les hayan llamado la atención, hay muchos videos en YouTube, hay muchas películas que se encargan de reflejar cada uno o alguno de estos momentos tan importantes de la guerra y los pueden revisar y yo los voy a dejar también algunos enlaces en nuestras plataformas de clase. Así también lo va a hacer Gladys y también lo va a hacer Alex. Un abrazo, que estén muy bien, cuídense, recuerden escribirnos, recuerden expresar sus dudas y nos estamos viendo en una próxima clase. Que estén muy bien, abrazo.